Estimados hermanos, es un placer estar con ustedes cada semana y compartir juntos la palabra del Señor y poder entrar en esta lectura de la palabra de Dios y poder compartir el mensaje que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Así es que bienvenidos a este nuevo estudio de cada semana, los días miércoles a las 20 horas. Es probable que usted lo vea en este horario o lo vea en otro, en un horario diferido. No importa el horario, lo importante es que podamos estar juntos compartiendo este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Así que bienvenidos. Antes de comenzar quisiéramos orar y abrir las Escrituras, que es donde nosotros, la que son nuestra fuente de inspiración y de revelación de parte de Dios para nosotros. Así que les invito a que podamos orar al Señor y dirigirnos a Él en oración. Padre, en el nombre de Jesús nos inclinamos en tu presencia en esta tarde-noche para darte gracias por tu infinito amor, tu misericordia, tu compañía, tu presencia con nosotros y para que en cada momento, Señor, la gracia de tu Espíritu sea con cada uno. Te rogamos que tú abras nuestro entendimiento para poder comprender mejor tu palabra y entenderla de la mejor manera para nuestra vida. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el día de hoy vamos a continuar ahora en el tercer capítulo de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Ustedes recordarán que estuvimos hablando sobre la claridad de la obra y del trabajo y del quehacer del Espíritu Santo. Y vimos que el Espíritu Santo corrige la sabiduría humana, y podríamos resumir esto simplemente diciendo que Pablo ha presentado dos clases de seres humanos hasta este momento. El primero de ellos es un ser natural y luego un ser espiritual. El hombre natural, este hombre natural que desciende de Adán y que nacido en este mundo con una naturaleza, con una inclinación al pecado y por lo tanto con una propensión, con una disposición también podríamos decir, ¿no es cierto?, natural a hacer lo malo, a hacer lo que no está bien, lo que no es correcto hacer. Por lo tanto, desde esa perspectiva, nosotros podemos encontrarnos con que esta división que hace el apóstol Pablo de estos dos tipos de hombres nos muestran este camino directo en relación a esto. Así es que eso lo que puede lograr en cuando creemos que hacemos bien y por lo tanto podemos resumirlo de esa manera. Luego, este hombre natural, como dije, que desciende de Adán, que tiene esta inclinación al pecado y que eso lo motiva a lograr, incluso cuando por sus propios actos cree que está logrando hacer el bien. Y suelen aparecer estas motivaciones y mixtas, dudosas. No podemos pretender esperar mucho de ese hombre natural, puesto que hace lo que él piensa que está bien nomás, ¿ya? Él podría decir, yo hago lo que puedo y lo que quiero, ¿no es cierto? Y lo mejor que puedo, ¿ya? No hay ningún otro compromiso, no hay ninguna otra disposición. Y luego está el otro tipo de persona al que Pablo llama el hombre espiritual, o sea, aquel que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Entendamos lo siguiente, que cuando Dios creó al hombre, ¿no es cierto?, dice la Biblia que Dios sopló aliento de vida en el hombre y fue un ser viviente. Es decir, mientras era este mono de barro que Dios hizo, este hombre de barro, era un ser inerte que no tenía vida, que no podía pensar, que no podía hacer nada, puesto que era simplemente eso, un ser inerte. Sin embargo, cuando Dios coloca de su espíritu y sopló, dice la Biblia, en su nariz aliento de vida, fue un ser viviente, ¿ya? Fue un ser que pudo hacer todas las cosas. Ahora, la diferencia está ahora en que por medio de su Espíritu Santo, Dios entra en el ser humano y comienza entonces a actuar guiado por este Espíritu. Guiado por el Espíritu del Señor. Él comprende, Él entiende las cosas espirituales, Él puede discernir las cosas espirituales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es espiritual. Y ese criterio espiritual hace que frente al mundo
sea incomprendido, que el mundo no lo acepte, que el mundo no lo reciba, ¿no? Por lo tanto, se produce esta separación del mundo en el que él está viviendo, porque simplemente el hombre normal, vamos a decir natural, no entiende el porqué de sus acciones, no entiende por qué él ora, no entiende por qué él lee la Biblia, no entiende por qué él asiste al culto, no puede entender por qué esta persona ama a sus enemigos, no entiende por qué esta persona actúa con bien, no entiende estas cosas. Y no las entiende porque es un hombre carnal. Este otro es un hombre espiritual. Ahora, en este tercer capítulo de Pablo, encontramos una concepción distinta ahora, que es lo que clarifica, que es lo que desafía el servicio cristiano, y se nos va a presentar otra clasificación de personas. Esta vez podríamos decir que es aquel que está en el centro entre los creyentes, o más bien lo llamado creyentes carnales. Es decir, aquellos que actúan dominados por su propia naturaleza, ¿ya? Con criterios puramente humanos. A diferencia de los espirituales, que son guiados por el Espíritu Santo. Son dos estados o dos condiciones que se manifestarán en la vida y en un servicio cristiano. El apóstol Pablo nos dijo en el primer texto de esto, dice: de manera, hermanos, que yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Fíjense, aquí tenemos esta clasificación. Se trata de un ser cristiano, creyente, ¿no es cierto?, que está en la iglesia, pero que es un creyente, un cristiano desnaturalizado, es un creyente, un cristiano carnal, ¿no? Ya hemos hablado del natural, y del espiritual, ahora estamos hablando del carnal, ¿ya? Al que podríamos llamar un hombre en cuya vida sus acciones son predominadas por la naturaleza humana. Aún siendo creyente, aún estando en la iglesia, él actúa como alguien que no conociera a Dios. Él actúa como alguien que todavía no logra entender a Dios. Él actúa como alguien que todavía no logra comprender las cosas de Dios. Así es que es complejo. En toda esta primera parte de la epístola del apóstol Pablo, como dijimos desde el comienzo, él habla sobre el tema de la carnalidad. Y en la última parte de su escrito, él hablará sobre las cosas espirituales. Por lo tanto, creemos que el apóstol Pablo se cansa cuando habla de los primeros textos, se cansa de hablar de tanta carnalidad y luego entonces expresa este respiro para hablar de las cosas espirituales. Por eso que él dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de las cosas espirituales. Ahora bien, el creyente natural es aquel que no ha crecido espiritualmente. El creyente carnal es aquel que no ha crecido espiritualmente. Por lo tanto, creemos que eso es evidente, ya que a él le falta el discernimiento, la percepción espiritual. Él no percibe todas las cosas espirituales, porque las ve y las analiza desde una perspectiva carnal. Entonces, ahora, cuidado, que no porque no sea creyente, él está en la iglesia, él cree, ¿no? Sin embargo, no está creciendo en el conocimiento de Dios. Por lo tanto, todas las cosas las mira desde una perspectiva humana, desde una perspectiva carnal, y espera más confiado en las cosas de la sociedad, del mundo en el que vive, más que en las cosas espirituales, porque no las comprende bien todavía. ¿Y por qué no las comprende bien? Porque su acercamiento a Dios no es el mejor. Porque su acercamiento a Dios no es aquel que debe estar enraizado en la palabra de Dios. Así es que su relación con la palabra de Dios
no tiene para él toda la importancia que tiene para otros creyentes, donde sí la relación espiritual, la relación con Dios es absolutamente de suma importancia. Ahora, este creyente carnal es como un niño. Es como un niño que, aunque está unido a Cristo, está unido a esta familia espiritual, sin embargo, tiene la capacidad para hacer las cosas, pero no tiene ningún deseo de hacerlo. No sé si me entiende. Él puede hacer las cosas, pero no quiere. No, porque cuestiona todo, ¿no? Él es el mejor. Él es el que sabe hacerlo bien. Él es el que puede hacer las cosas. Pero es alguien a quien le falta una vida espiritual. Por eso que le cuesta enrolarse en las cosas espirituales. Por eso que le cuesta enrolarse en el quehacer espiritual. Porque todavía para él hay cosas que no entiende. Y no las entiende porque no se acerca a la Biblia. Porque no se acerca a la oración. Porque no se acerca a la intimidad con los hermanos para aprender juntos. Y de esa manera entonces poder crecer. Poder aumentar y tener un crecimiento acorde con la cantidad de tiempo que lleva sirviendo al Señor. Así es que, por eso que el apóstol Pablo traslada esta situación y la compara con un niño, ¿no?, a este creyente carnal. Y dice, os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Es decir, no eran capaces y aún, después de transcurrido un tiempo, ustedes todavía no son capaces. No eran capaces ni lo son. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Pablo le sigue hablando de asuntos espirituales porque no estaban preparados para ellos. Pablo obvia esto. Les tenía que hablar sobre problemas de inmadurez, problemas de carnalidad que ellos tenían, cuando en realidad el apóstol Pablo debería dedicar su tiempo a hablar de cosas más profundas de la fe, más profundas de la convicción cristiana. Y no puede hacerlo con este grupo de hermanos. ¿Por qué? Porque están en un nivel en que es necesario hablarle de algunas cosas rudimentarias. Todavía el ABC, cuando ya deberían saber leer, por decirlo de una manera, todavía están aprendiendo las letras. Ahora, ¿cómo podría uno identificar a un creyente carnal? Bueno, simplemente se puede identificar por su brazo natural de naturaleza humana. Los métodos que usa para las cosas son carnales, meramente humanos. Le cuesta, como diríamos algunos, echar a andar su fe. Cuestiona cosas que en realidad debiéramos nosotros creerlas y aceptarlas por la fe, ¿no? Son métodos carnales. Y por medio de esos métodos carnales quiere alcanzar aspectos espirituales. Es decir, como piensan muchos, ¿no es cierto?, mundanaliza lo espiritual, lo espiritual, lo religioso, para alcanzar algún favor espiritual. Entonces, está bien, hagamos esto y hagamos lo otro, ¿no? De esa manera, entonces, actúan carnalmente. La palabra carnal tiene que ver con carne, con sarc, ¿no? Sarc. Carnal viene de sarquicos, y que viene de otra palabra. El carnal viene de una palabra del francés que significa sensual. Es decir, aquello que es atractivo a los sentidos, no al espíritu.
Es decir, para el carnal son atractivas las cosas humanas y por lo tanto no está en búsqueda de las cosas espirituales. De allí viene una palabra, carnaval, por ejemplo, ¿no? Que es una palabra que involucra el disfrute, el gozo, el satisfagamos todos los deseos, que haya libertad, hagamos lo que queramos, porque este es el momento de la carne, este es el momento del carnaval. Hagamos lo que se nos antoja, porque nada podrá detenerlos, porque después ya no podrá ser. O sea, simplemente es esta libertad, ¿no? Esta libertad. Entonces, porque después vendrá un freno donde no podrá hacerlo. Es por eso entonces que la gente en los carnavales come, bebe, disfruta, hace lo que quiere, sexo libre, banalidades, atrocidades, asesinatos, muerte, droga, contrabando, etcétera, etcétera, porque se da la libertad a la carne. Para más tarde apartarse a lo espiritual. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice de esta gente en el capítulo 3 del libro de Filipenses, que quiero leer. Filipenses capítulo 3. El apóstol Pablo, hablando a los hermanos de Filipo, les enseña esta verdad y dice lo siguiente. El versículo 19 dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuyo Dios es el vientre, dice Pablo, son sus propios apetitos. A él lo que le interesa es satisfacer sus propios apetitos. No está pensando en un culto colectivo a Dios, no está pensando en adorar a Dios, no está pensando en orar y en postrarse ante la divina presencia de Dios para adorarlo. Él está pensando en su propio deleite, en su propio deleite. Tal vez para muchos esta descripción que hago podría ser muy fuerte incluso, pero dejan su propia naturaleza, actúan con total libertinaje. Nada para ellos está limitado. Dejan ir todo, ¿no? Huyen de todas aquellas cosas que tengan que ver con lo espiritual. Sin embargo, se consideran seguidores de Cristo. Fíjense, sin embargo, se consideran seguidores de Cristo. Ahora bien, ¿cuál es la señal de esta carnalidad? Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice en el texto 3, porque aún soy carnales, dice. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Celos. ¿Qué es entonces un creyente carnal? No solo es aquel que sucumbe a las tentaciones del diablo, ¿no? Pero en un creyente donde hay lucha, donde hay divisiones y donde las personas no pueden controlar su temperamento, es donde se concentran estos comportamientos carnales. A muchos de nosotros nos ha costado mucho controlar nuestra vida, somos impetuosos. Y en otro tiempo, cuando no éramos cristianos, nuestro temperamento era tremendo, era fuerte, era grotesco en muchas ocasiones. Tal vez hablábamos e insultábamos a otros. Pero hoy día, en Cristo, por razón de su Espíritu Santo en nosotros, es que podemos controlar nuestro temperamento.
Por lo tanto, hermano, hermana, amigo, cuando hay un elemento que tú no puedes controlar, que el Espíritu Santo en tu vida no puede controlar, entonces debes preocuparte. Debes preocuparte. Porque Dios, por medio de su Espíritu Santo, debe ser capaz de controlar en nosotros todas las cosas. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice. En ustedes son carnales. Porque en ustedes hay celos. Que por qué hace esto, que por qué hace lo otro, que por qué no hace esto, que por qué no hace lo otro, que por qué él sí, que por qué él no. Celos. Que porque a él le va bien, porque a mí no, porque a él esto le resulta, a mí no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso al final no es otra cosa que obra de la carnalidad. Porque el Espíritu Santo, amigos, el Espíritu Santo, hermanos, siempre, y el mismo Señor Jesús lo dijo, siempre buscará dar toda la honra y toda la gloria a Dios. Y nada más que a Dios. No busca lo suyo propio. No lo hace. Por eso que el apóstol Pablo dice, hay entre vosotros, ustedes son carnales. En efecto, dice, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no son carnales. Y mire los versículos 4 al 6. Pues cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Fíjese usted, hablamos en la introducción de esta división que había entre los hermanos y de la importancia que habían dado a los siervos más que al Señor de los siervos. E incluso abanderándose, por decirlo de una manera, a ellos en uno de estos grupos. Pablo dice, simplemente, tanto Pablo como Apolos somos siervos de Dios. No hemos hecho otra cosa que servir a Dios. Yo planté, dice Pablo. ¿Por qué? Porque él había sido el misionero, que había estado compartiendo el mensaje y la gente se había convertido. Pero vino Apolos y les instruyó, los educó en la palabra del Señor. Pero ni uno ni el otro es más importante. Ambos son siervos de Dios y por lo tanto ambos dan gloria a Dios por lo que están haciendo. Así es que los dos sirven a Dios y por lo tanto los dos se complementan. Hermanos, los trabajos, los quehaceres, amigos, en las iglesias son el complemento los unos de los otros. Nos necesitamos. Los dones espirituales no son para beneficio personal. Son para el beneficio de la obra y son un complemento uno de otros. No hay más importante. La palabra de Dios es clara en eso. Y nos dice que cuando se reparten los dones espirituales, no hay dones que puedan menospreciar a otro, como no lo puede hacer un miembro de nuestro cuerpo. Una mano no puede menospreciar a la otra, porque se necesitan, son complementarias. Un ojo no puede menospreciar al otro, pero el ojo tampoco puede menospreciar a una mano. Se necesitan. Hermanos, nos necesitamos en la iglesia. No somos únicos. Nos necesitamos. Estamos todos al servicio. En este caso, como los miembros de mi cuerpo están al servicio del cuerpo. Así somos nosotros, estamos al servicio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la que Él ganó con su sangre. La iglesia no es tuya, mi hermano. La iglesia no es mía.
el que dio su vida por la iglesia es Cristo. El que entregó su vida por la iglesia, el que dio su sangre por la iglesia es Cristo, no usted, no yo. La iglesia le pertenece al Señor. Por lo tanto, Pablo dice, tanto Pablo como Apolo somos un complemento. Yo planté, yo les traje el mensaje, yo les prediqué acerca del amor de Dios, yo les prediqué acerca de la resurrección de Cristo, yo les prediqué sobre la necesidad de arrepentirse, pero vino Apolos y les enseñó lo que eso significaba. Pero no es para que ustedes hagan grupos unos para un lado y para otros, como a veces pudiera ocurrir con los ministerios de la iglesia. No son parcelas separadas. Somos todos sirviendo al Señor. Somos servidores de Dios. Éramos complemento. Así que dice Pablo en el versículo 7, ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Fíjese, ¿quién es el importante aquí? No es quien predica, no es quién es el maestro. El importante es Dios. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es si estoy siendo usado por Dios o estoy trabajando para mi propio beneficio, para mi propia vanagloria, para mi propia satisfacción, o mi servicio es total y absolutamente para Dios. Eso es algo que tenemos que preguntarnos. Entonces, el importante no es el predicador, el importante no es el maestro, el importante es Dios. El importante no son los diáconos de la iglesia, ni el pastor de la iglesia, ni los ministerios, ni los equipos de trabajo, ni ninguno. El importante es Dios y todos funcionamos para la gloria de Dios. Nos necesitamos unos y otros. Luego vuelve a decir en el texto 8 del apóstol Pablo, simplemente, y el que planta y el que riega son la misma cosa, son iguales, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su tarea. Necesitamos reconocer que hay personas, que hay hermanos que realizan sus quehaceres, sus trabajos distintos, diferentes unos de otros, con la característica y con la personalidad de cada uno. Pero todos estamos para servir al Señor. En realidad, amigos y hermanos, todos somos trabajadores en la misma obra. Es verdad que de pronto algunos trabajan con mayor ahínco, con mayor esfuerzo. Es verdad que algunos le entregan un mejor servicio a Dios. No así otros. Pero eso lo verá el Señor. Lo que a mí me corresponde es entregar mi servicio a Dios. Ahora en los textos siguientes, mire lo que dice el apóstol Pablo. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois el campo que Dios trabaja, el edificio que Dios construye, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como un excelente arquitecto, como un perito arquitecto, puse el fundamento, pero viene otro y edifica sobre ese fundamento. Pero cada uno, y aquí entramos usted y yo en lo particular ahora, cada uno mire cómo sobreedifica. El fundamento es uno solo, Cristo el Señor, ¿no? Ese es el fundamento. Pablo dice, yo puse el fundamento.
Otro viene y trabaja sobre ese fundamento, educa, enseña, capacita sobre ese fundamento que ya está puesto. Y el fundamento es Cristo el Señor. Y lo que viene después, la enseñanza que viene después también. Pero ahora, dice Pablo, cada uno mire cómo sigue construyendo su edificio. Lo que tenemos que hacer, usted y yo, es simplemente continuar la construcción de nuestro edificio. No es otra cosa. Alguien nos predicó el Evangelio. Alguien nos predicó el Evangelio. Alguien nos enseñó del Evangelio. Pero de ahí en adelante, hermano mío, amigos, cada uno debe ver cómo va edificando sobre ello. Cómo va haciéndolo. Así es que lo importante de hoy es ¿qué cosa? Es que nosotros enseñemos la palabra a todo el mundo. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Que divulguemos la palabra del Señor. Otros vendrán y enseñarán a esos a quienes nosotros le hemos predicado el Evangelio. Enseñarán a ellos. Pero lo que no pueden hacer es cambiar el fundamento. El apóstol Pablo dice en el versículo 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, la pregunta que surge aquí y que debe llamar nuestra atención es si usted está edificando sobre ese fundamento. Si usted está edificando sobre el fundamento que es Cristo. Y eso, para todo creyente, es un asunto de suma importancia. Muy importante. Cuando usted vino a Cristo, vino con las manos vacías. No trajo nada. Nada. Pero vino para recibirlo todo. Ahora bien, usted fue tomado y colocado en la roca que es Cristo, en el fundamento de Jesús. Ese es su fundamento. Entonces, ahora usted debe ver cómo va a sobreedificar. Mire lo que añade el apóstol Pablo. Si alguien edifica sobre ese fundamento con oro, con plata, con piedras preciosas o con madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí ahora. Y habla de 6 clases de metales, vamos a decir, o de diferente material, en realidad, diferente material con el cual nosotros podemos construir. Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja. A los primeros 3, al oro, a la plata y a las piedras preciosas, el fuego no les hará nada. Pero sin embargo,
el fuego consumirá, quemará rápidamente la madera, el heno y la paja. Simplemente desaparecerán en una nube de humo. Así es que, visto así, usted y yo tenemos en nuestras manos la decisión de cómo vamos a construir nuestra vida. Porque ¿cómo se probará nuestra vida? No se prueba con fuego, como dice, esto es una figura. Se prueba en las dificultades, se prueba en las tentaciones. Hay personas que no soportan las tentaciones y caen en ellas. Es que simplemente su fundamento, su construcción no era sólida y se cayó. No por culpa de Jesús, por culpa de su construcción. Es que vinieron los peligros y cayó, pero no por culpa del fundamento que es Cristo, es por lo que usted construyó en Él. Vendrán las dudas y su construcción se caerá. Pero otra vez, no por culpa del fundamento, sino por culpa de su construcción. El responsable es única y exclusivamente usted. Única y exclusivamente. No hay otro. No culpe a otros, aunque es la tendencia humana. La tendencia humana es siempre culpar a otros. Pero no, mis amigos. Nosotros debemos construir sobre la roca que es Cristo, pero debemos decidir con qué material. ¿Con oro? ¿Con plata? ¿O con piedras preciosas? Porque aunque el fuego hará temblar, aunque las pruebas harán temblar su vida, aunque las tentaciones llegarán a su vida, sin embargo usted se mantendrá firme, firme en Cristo Jesús. ¿Cómo está construyendo? El apóstol Pablo dice, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. ¿Qué se nos enseña? Que si edificó con oro, con plata o con piedras preciosas, recibirá una recompensa. Siempre nos encontramos con creyentes al lado nuestro que reflejan una vida de santidad. Es lindo verlos. Ellos reflejan una vida santa. Es cierto, puede ser que una pequeña partícula de oro no se destaque mucho en medio de un montón de heno. Tal vez no todos lo pueden ver, pero Dios sabe lo que esa partícula de oro es. Dios sabe que esa pequeña partícula es de oro. Tal vez nadie te está viendo. Es más, tal vez nadie te está reconociendo. Y tú esperas que alguien te reconozca. Tal vez eres una pequeña piedra de oro en medio de una montaña de heno. Pero tienes que saber que Dios sí te ve. Esa gente que construye con madera, con heno, con paja, algún día se desmoronará. Aunque parezcan una gran cosa por el volumen, pero ese montón de heno
quedará consumido totalmente, insignificante. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, dice el apóstol, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Hay otra versión que dice, si alguien construyó un edificio resistente al fuego, recibirá su pago. Pero si lo que construyó llega a arder, lo perderá todo, aunque él mismo logre salvarse, como quien escapa del fuego. Ahora, si él está sobre el fundamento, es decir, que ha confiado con Cristo, no pierde lo que ha ganado. ¿Qué está usted edificando? ¿Y con qué está edificando? Y mire lo que dice el texto después. ¿Acaso no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros y que no sois vuestros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, es santo. Usted, mi amado, usted, mi amada, es templo del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios mora en usted. Qué maravilloso. Por lo tanto, donde vamos, el Espíritu Santo de Dios va en nosotros. Le insto a buscar a Dios. Somos templos del Espíritu Santo de Dios. Somos templos del Espíritu Santo de Dios. Y hasta aquí vamos a llegar hoy, para comenzar la próxima semana a hablar de este templo del Espíritu Santo de Dios. Este templo apartado, este templo que es santo, este templo que es dedicado única y exclusivamente al servicio de Dios. Oremos. Padre, toma nuestra vida. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos controle. Y que tú nos guíes para hacer y hacer tu voluntad. Ayúdanos a construir con estos elementos que el fuego no destruye, con oro, con plata, con piedras preciosas. De tal manera que la obra de cada uno continúe en el tiempo. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos, y nos encontramos el próximo miércoles a las 20 horas en este mismo lugar, en este mismo canal de YouTube, donde nos encontramos para compartir juntos la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Bendiciones.